Hola, buenos días y gracias por participar en este taller. El pasado mes de octubre, desde Amezna y también en el marco del programa de formación en materia del diálogo social y negociación colectiva del año 2022 de la Confederación, que está financiado a través del Servicio Navarro de Empleo, como he dicho, realizamos una sesión con la participación de las consultoras asociadas a Amezna, expertas en la implantación de planes de igualdad. Con ellas compartíamos sus experiencias y desde la percepción de ellas sobre la implantación de los planes y específicamente en cada una de las nuevas obligaciones marcadas por la nueva normativa tras un año de dicha obligatoriedad. Hoy nos reunimos de nuevo para abordar uno de los aspectos más en concreto sobre la auditoría de la retributiva. Quizás podemos decir que igual el que está resultando más complicado, con una mayor reticencia que para las empresas, ¿no? Y para esto contamos hoy con nosotras. Está Alicia Pierola, asociada de Amezna, empresaria y directora de Koala Iniciativas, que es una consultora especializada y referente en materia de igualdad de género en Navarra. Le acompaña en esta ocasión Andrea Caprarrulo, técnica en Koala y especialista en la materia. Y también contamos con la participación de otra de nuestras asociadas, Puy Monleo, socia y directora de Crisálida, empresa de servicios especialistas en investigación y desarrollo de entornos de trabajo que generan valor para las personas y para las organizaciones. Las tres cuentan con una gran experiencia y conocimiento de esta materia, así que estoy segura que os van a poder ayudar y ampliar el conocimiento sobre la auditoría retributiva, que, como ya sabemos, el objetivo es analizar y obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia de retribución. Y ya sin más voy a dar paso a ellas. Adelante, Alicia y Andrea. En primer lugar, agradecer a Amezna la invitación a participar en esta sesión y a las personas que os habéis acercado y las personas que estáis online. Hoy vamos a ver cuatro aspectos que tenemos aquí en la pantalla. En primer lugar, qué es una auditoría retributiva. Después veremos qué empresas están obligadas a realizarla. A continuación, los pasos que tenemos que seguir y las herramientas que hay que utilizar para una correcta auditoría. Y por último, iremos intercalando algunas experiencias prácticas que estamos encontrando en el camino. Estamos encontrando en el camino porque sí que es cierto que es una obligación legal muy reciente. La primera vez que nos encontramos con el término auditoría retributiva fue en realidad en este Real Decreto Ley 6 de 2019. Aquí aparecía el término auditoría retributiva, pero simplemente nos decía que los planes de igualdad tienen que incluir una auditoría retributiva y nos remitía al desarrollo reglamentario. Tuvimos que esperar hasta el Real Decreto 902/2020, que entró en vigor, además, el 13 de abril de 2021, lo tenemos ahí, para que especificara qué se entendía por auditoría retributiva. También es cierto que en abril de este año, en 2020, fue cuando el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad publicaron la herramienta de valoración de puestos de trabajo. Después, en junio de 2022, fue cuando se aprobó y se publicó la guía técnica para realizar las auditorías retributivas con perspectiva de género. Y recientemente, hace cosa de un mes, se ha publicado la orden ministerial que tenemos ahí, el 4 de noviembre, que nos dice, en la que se aprueba el procedimiento de valoración de puestos de trabajo. Por lo tanto, es muy reciente el proceso. Primer término, auditoría retributiva, fue en marzo de 2019, cuando lo escuchamos. Ha habido publicaciones de normativas posteriores, herramientas, procedimientos. Tenemos prácticamente año y medio de experiencia. Es la razón por la que decíamos que nos estamos encontrando en el camino. Bueno, con relación a qué es una auditoría retributiva,
es el artículo 7.1 de este Real Decreto 902/2020 que mencionaba antes, que su nombre es de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Este artículo nos dice que la auditoría tiene por objeto los dos apartados que tenemos ahí. El primero, son textuales, tal y como lo recoge el 7.1, nos indica que hay que elaborar un diagnóstico de situación sobre la situación retributiva en mi empresa, entre mujeres y hombres. Nos dice, leo textual, obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución. Veis que la redacción ya nos indica que no solo es recopilar, comprobar salarios, sino que va más allá. Hay que analizar la política y el sistema retributivo de mi empresa. No simplemente recopilo datos, lo vemos un poco más adelante, sino que analizo todo el sistema y toda la política retributiva de mi empresa. El segundo apartado, del 7.1, que lo tenemos también ahí nos habla no ya de hacer un diagnóstico de situación, sino de hacer un plan de actuación con relación a las deficiencias que he encontrado o que pudiera encontrar. ¿Veis que dice? La auditoría tiene por objeto permitir definir las necesidades para evitar, corregir y prevenir obstáculos y dificultades existentes o que pudieran producirse en aras a garantizar la igualdad retributiva. Por lo tanto, en el diagnóstico de situación ya hemos visto brechas de género, ya hemos visto discriminaciones por razón de sexo, luego vemos la diferencia entre ambas. Ya las hemos visto. Por lo tanto, mi auditoría retributiva tiene que incluir medidas para corregir y también otras para evitar y prevenir discriminaciones retributivas a futuro, quizás relacionadas con qué sistema retributivo tengo, qué política, qué complementos. Bien, por lo tanto, 7.1 del Real Decreto 902 nos indica que una auditoría retributiva es tanto un diagnóstico de situación como un plan de actuación. Bueno, sobre qué empresas están obligadas a realizarla, el mismo artículo 7.1 del 902 lo indica. En todo momento habla de empresas. El 902 se refiere a entidades, a personalidad jurídica, a CIF. Son tanto sociedades mercantiles como fundaciones, asociaciones, administraciones, CIFs. Y nos dice que todas las empresas que elaboren un plan de igualdad, ya sea voluntario u obligatorio, deben incluirla. ¿Quién tiene obligación de elaborar un plan de igualdad? Las empresas, las entidades, con más de 50 personas trabajadoras en plantilla. Hablamos siempre de personal laboral, porque estamos hablando de obligación para las personas laborales. Y voluntario, bueno, pues son las empresas que tengan menos de 50 personas en plantilla, pero que por una razón quieran o se vean llevadas a realizarlo. Comentar que en Navarra, con relación a las administraciones, sí que es cierto que aquellos, por ejemplo, ayuntamientos o administraciones que tengan más de 50 personas laborales, les afecta el Real Decreto 902. Pero tenemos también la Ley Foral de Igualdad de Navarra de 2019 que indica que todas las administraciones, entidades locales de más de 50 personas, sin especificar si son laborales o si son personal funcionario, tendrán obligación de elaborar un plan de igualdad. Claro, si tiene más de 50 personas a nivel laboral, personal laboral, tendrán obligación de elaborar un plan de igualdad conforme al Real Decreto 902, pero también tiene obligación para las demás personas. Por lo tanto, seguramente elaborarán un plan de igualdad para el personal funcionario y el personal laboral, acorde a lo que marca la normativa 901-902. Eso es un poco lo que se nos está presentando también en el día a día. Bien, por lo tanto, las empresas, entidades en sentido amplio que están obligadas, yo creo que queda claro. ¿Qué incluye la auditoría retributiva? Bien, vemos que el apartado que tenemos arriba es el que recogía el 7.1, el diagnóstico de situación. Entonces, decíamos, no se trata solo de recopilar, analizar y comparar los salarios
tal y como establece el artículo el 902. Se trata de más cuestiones. Tenemos que analizar en la empresa cuál es su sistema de promoción y qué cuestiones del sistema, del proceso de los procesos de promoción están afectando a que existan algunas diferencias retributivas entre mujeres y hombres, o pudieran crearlas, tanto del sistema de promoción como de los procesos de selección y contratación, también plan de formación, clasificación profesional, condiciones de trabajo, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal laboral y la infrarrepresentación femenina. Todos estos aspectos están recogidos en aquella guía que mencionaba antes, en la guía de elaboración de auditorías retributivas con perspectiva de género. Y bueno, pues hay que tener en cuenta en cada uno de ellos cómo está afectando, si hay alguna discriminación por razón de sexo indirecta hacia las mujeres, especialmente, y cómo corregirla o evitarla para que no se produzcan. Bien, veis que en el recuadro aparece lo que vamos a tratar hoy, que es el sistema de valoración de puestos de trabajo y los promedios salariales por sexo, medias aritméticas y medianas. Eso es el tema que vamos a tratar hoy. Y el resto de cuestiones normalmente se analizan en el diagnóstico de situación para la elaboración de un plan de igualdad, aunque tenemos que tenerlas muy en cuenta para este diagnóstico de situación en materia retributiva que nos pide el 902. Y sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias en discriminaciones retributivas hacia las mujeres que pueda tener. Bien, aparte del diagnóstico de situación, decíamos que tiene que incluir un plan de actuación en esta materia retributiva. Quizás esta es la parte menos conocida de la auditoría retributiva, que también tengo que incluir dentro del plan de igualdad objetivos relacionados con esta materia, actuaciones concretas para corregir, evitar discriminaciones por razón de sexo retributivas, cronograma, personas responsables de su implantación y seguimiento, sistema y la implementación de mejoras. Bien, esta parte tenemos que tenerla pues muy presente para que en nuestras medidas del plan de igualdad se incluyan estas cuestiones. Bueno, sí que es importante que recordemos algunos conceptos. Brecha salarial o retributiva por razón de sexo, también conocida como brecha salarial de género. La normativa aparece de esta manera, brecha salarial de género. También sería correcto utilizarlo de esta manera, por razón de sexo. Al final es la distancia, es la diferencia que nos encontramos entre los salarios medios de hombres y mujeres. Bueno, tenemos, por ejemplo, un dato, ¿no?, de la brecha salarial en Navarra. El dato más reciente que tenemos es el de 2020. La brecha que existe en 2020 es 23,21%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay una diferencia de 7.270 euros entre hombres y mujeres. La media de lo que ganan hombres, la media de lo que ganan mujeres, significa este 23,21, 7.270 euros. Por lo tanto, es una diferencia que hay. Los factores de esta brecha son múltiples. Son muchos, son numerosos. Aquí aparecen algunos de ellos. Los vamos a ver un poco más adelante. Tipo de sector, tipo de jornada, formación, experiencia y otros muchos. El otro concepto que tenemos que tener muy presente es el de discriminación salarial o retributiva por razón de sexo. Bueno, esta es la parte de esa brecha que hemos visto anteriormente, salarial, que no queda justificada por ningún motivo, ni por el tipo de jornada, ni por el tipo de contrato, ni por una excedencia, ni por una reducción de jornada. Solo es explicada por el sexo de esa persona. No hay otra explicación. No hay otra explicación objetiva excepto esa. Ahí nos encontramos con una discriminación por razón de sexo y que tiene una tutela judicial y administrativa, tal y como recoge el 902, a los efectos de sanciones, de posibles sanciones. Bueno,
Y por último tenemos el concepto, que es un concepto muy importante, de trabajos de igual valor. Trabajo de igual valor. Vamos a ver más adelante que es un concepto que existe desde 1951. Un convenio de la OIT lo recogía ya. Trabajos de igual valor. No es algo que nos trae el 902. Ahí tenemos pues el concepto. Se trata de retribuir de igual forma aquellos trabajos que son iguales o que tengan un mismo valor. No solo los iguales, administrativa. Otros que tengan el mismo valor. Y el propio 902 habla de qué significa tener el mismo valor. Lo especifica. Porque era algo que en el Real Decreto Ley 2019 quedó en el aire. Bueno, factores que explican la brecha salarial de género. Hemos escuchado mucho sobre esto. Aquí aparecen algunos de ellos. Conocemos que uno de ellos es el empleo a tiempo parcial y temporal. El empleo a tiempo parcial todavía sigue siendo una cuestión de gran peso en la brecha salarial. Temporal, sabemos que por los cambios legislativos que ha habido, cada vez es menor, aunque sigue afectando principalmente a las mujeres, por los empleos que tienen que ver con pues temporada, curso escolar, etc. Otro de los factores sería las medidas de conciliación para cuidados familiares, que significan o no recibir sueldo por excedencia o recibir menos sueldo porque hay una reducción de jornada u otros permisos familiares. Esto también lo conocemos. El tercer bloque que hemos creado son empleos peor valorados y remunerados. Aquí está el quid de la cuestión y del que se habla bastante menos. La presencia de mujeres en sectores económicos, ramas y actividades económicas peor remuneradas. Sabemos que el mejor remunerado es en general sector industria, con una presencia minoritaria de mujeres. Ramas y actividades feminizadas peor valoradas y peor remuneradas. Otra de las cuestiones es la segregación horizontal y la segregación vertical. Como sabemos, segregación horizontal es la concentración de mujeres en puestos, áreas, de nuevo, peor valoradas y remuneradas. Y la menor presencia, segregación vertical, de mujeres en los puestos de responsabilidad. Hacemos una mención especial dentro de esta categoría al empleo doméstico, a los trabajos de cuidados y a los trabajos de limpieza, como los peor considerados y remunerados. Existen otras dificultades, que es la progresión en la carrera, que tiene que ver con el techo de cristal, incluso el suelo pegajoso, el poder desarrollar una vida profesional saliendo de determinados empleos. Y veis que ahí aparece que es el gran reto del que no se habla suficientemente, y es la incorrecta valoración de los puestos de trabajo. Esto apunta a los convenios colectivos y también a las valoraciones de puestos de trabajo en las empresas. Por lo tanto, esto es una cuestión estructural que habrá que abordarla para que realmente veamos los cambios en esta materia, en este bloque. Y bueno, luego también tenemos una última categoría que hemos creado, que son la necesidad de mejorar en las políticas y en los sistemas retributivos. Por la experiencia que estamos viendo en algunas empresas, están sin definir, son mejorables. Por una falta de análisis salarial, retributivo en profundidad y con perspectiva de género, porque se perpetúan las diferencias y también, lo sabemos, ¿no?, las decisiones discrecionales, las negociaciones individuales que tienen que ver con esta necesidad de mejorar en política y sistemas retributivos. Bueno, estos son los factores que no tenemos que perder de vista, porque después, cuando hagamos las valoraciones de puestos de trabajo, los tenemos que tener muy en cuenta, y cuando hagamos la auditoría retributiva. Bien, sobre los pasos para realizar la auditoría retributiva. Esta parte la va a explicar un poquito más adelante Andrea Caprarulo, pero doy algunas líneas. Son estos 4 pasos los que tenemos que seguir. Primero, elaborar la valoración de puestos de trabajo, si no la tengo hecha, y con unos requisitos que nos marca el 902. Segundo, elaborar o partir del registro retributivo en base a las agrupaciones
que han salido de la valoración de puestos de trabajo. Después analizaré las medias y las medianas salariales por agrupaciones, por sexo, etc. Y por último, detectaré las brechas salariales, que decíamos que era la diferencia, y las posibles discriminaciones por razón de sexo. Bueno, por lo tanto, en empresas de más de 50 personas trabajadoras no podremos llevar a cabo la auditoría retributiva si antes no hemos elaborado registro retributivo acorde a las agrupaciones que han salido de la valoración de puestos de trabajo. Bueno, con relación a la valoración de puestos de trabajo, ya decíamos que el concepto de trabajo de igual valor es antiguo. Es un gran concepto, pero es antiguo porque en 1951 el convenio 100 de la OIT ya lo recogía. Después tenemos directivas que también... Directiva del año 1975. Entramos en la Comisión Económica Europea, se llamaba entonces, en el 86, España. Es decir, todavía ya se había hablado de este tema anteriormente. Y las directivas más recientes es de 2006, la que tenemos aquí. El Real Decreto 6/2019, que lo hemos comentado, que recoge por primera vez en nuestra normativa el trabajo de igual valor, y después ya tenemos el Real Decreto 902/2020, que aquí nos especifica qué es la valoración de puestos de trabajo, y nos habla de una valoración cuantitativa. Cuando nos acercamos a las empresas, pueden tener un sistema de clasificación profesional, una valoración de puestos, pero sabemos que hay pocas empresas que tengan una valoración cuantitativa, analítica, con una puntuación para cada uno de los puestos de la empresa. Dirección general, 897 puntos, contable, 494, me refiero a esto. Son muy pocas las que tienen esta valoración de puestos de trabajo cuantitativa, que es la que nos pide el 902. El artículo 8 en concreto. Bueno, ¿cuándo hacer una valoración de puestos de trabajo? Bueno, pues cuando la empresa no cuente con ella, para empezar. Cuando la valoración que tengan no cumple con la legislación, ya lo he comentado. Y cuando veamos que, a pesar de tener esta valoración cuantitativa, las brechas nos indiquen que puede haber indicios de discriminación por razón de sexo. Esto quiere decir que hay que rehacerla, porque el 902 no nos obliga a utilizar la herramienta de valoración de puestos de trabajo del Ministerio. No obliga, es optativa, pero sí que es cierto que garantiza que cumplimos con los requisitos legales. Y desde la orden ministerial reciente, la de hace un mes, ya ha quedado muy claro que esa herramienta nos lo garantiza. Las demás habrá que verlo, habrá que demostrarlo. Bueno, y ya finalizo con registro retributivo y le doy paso a Andrea. Bueno, tenemos registro retributivo por recordar. Sí que es verdad que es obligatorio desde el Real Decreto Ley 6/2019. Es la primera vez que escuchamos hablar de registro retributivo, como ocurría con auditoría retributiva. Obligatorio para todas las empresas, de todo tamaño y composición, independientemente si son feminizadas, todas mujeres, todo hombres, no importa. Se realiza una vez al año, cómputo 1 de enero a 31 de diciembre, salvo excepciones. Se realiza un registro retributivo por CIF, independientemente de que tenga varios centros de trabajo. Incluye a personal directivo y altos cargos siempre que sean laborales. El registro retributivo no incluye ni a personas autónomas, ni a trades, ni a personas en excedencia por más de 6 meses, ni a ETTs. Bueno, pero sí que especifica el 902, por si hay alguna duda, que se incluye el personal directivo y altos cargos. Se calcula a partir de lo realmente percibido, lo efectivo, lo que a final de año se percibe por cada persona, desagregado por salario base y cada uno de los complementos salariales, extrasalariales. Esto lo conocemos.
y se presenta en forma de medias y medianas, desagregadas por sexo, conforme a las agrupaciones profesionales resultantes de la VPT. Sí. Las empresas que tienen obligación de elaborar plan de igualdad, es decir, las de más de 50 personas o aquellas que elaboren un plan de igualdad voluntario, tendrán que partir de un registro retributivo elaborado a partir de las agrupaciones que se obtienen de la valoración de puestos de trabajo. Bueno. Y por último, sí que incluiremos en la auditoría retributiva no solo los salarios efectivos, sino también los equiparados. Haremos la comparativa. Equiparados quiere decir normalizados, como si todas las jornadas fueran completas las de la empresa, y también anualizados, como si se hubiera trabajado todo el año completo, para ver, bueno, pues esa diferencia entre la brecha por salario efectivo o brecha por salario equiparado. Y el registro retributivo hay que informar a la plantilla si tiene representación legal de las personas trabajadoras, tienen derecho al contenido íntegro, así lo dice el 902. Y si no la tienen, tendrán derecho a la información del porcentaje, lo que hablábamos de brechas, las brechas salariales de género. Este sería un poco el recordatorio del registro. Sabemos que hay que incluir una anotación, un informe justificando cuando las brechas sean del 25% o superiores. Las brechas. Lo mismo las totales que por cada uno de los conceptos. Esta justificación. Pero eso no quiere decir que si es menor la brecha no pueda haber indicios de discriminación por razón de sexo. Lo dice también el 902. Que eso no quita de que pueda existir discriminación. ¿Y ya? Vale, bueno, Alicia les contó un poco en líneas generales, digamos, lo que supone todo este trabajo. Yo lo que voy a hacer es ir con cada uno de los pasos que hacemos para realizar la auditoría e ir viendo las cosas que nos fueron surgiendo en el camino, como decía al principio, ¿no? Los aprendizajes y las dudas y las cosas que podemos contarles hasta ahora de lo que venimos manejando, ¿sí? Entonces, con respecto a la valoración de puestos de trabajo, que sería el primer paso que hay que hacer si tiene obligación la empresa de tener la valoración, hay una serie de pasos para realizar la valoración de puestos. Primero, conformar un equipo de trabajo que tiene que estar liderado por recursos humanos, donde si la empresa tiene una consultoría externa que la ayuda, como es el caso de Kuala, participamos de ese equipo, pero lo lidera la empresa. Importante que tengan formación en igualdad quienes participan de este equipo y que haya mujeres en el equipo, ¿sí? Como segundo paso hay que hacer una descripción de puestos, la descripción de los puestos de trabajo, de todos los puestos de trabajo de la empresa, no de algunos. Para esto necesitamos analizar la información que ya tiene la empresa, seguramente tenga o no, hay casos en los que nos encontramos con que no, descripciones de puestos de trabajo, fichas de puestos de trabajo, manuales de funciones y demás, cuestiones que tienen que ver con riesgos laborales que también ayudan a definir los puestos. Hacer unos primeros borradores de esta descripción de puestos a partir del trabajo de este equipo inicial. Aplicarle la perspectiva de género a esa descripción, ahora vemos cómo, y luego, claro, si ese borrador nos resulta un poco dudoso o hay alguna cosa que no nos cierra, hacer participar también de este trabajo a puestos intermedios de la empresa, que son los que más van a conocer esos puestos y las funciones que tienen y las condiciones que tienen que tener para cumplirlos, para ver si nos olvidamos de algo en el borrador. Y luego de eso ya vamos a la valoración de puestos. Y ahí hay que primero seleccionar la herramienta, que como bien decía Alicia, puede ser la del ministerio. Nosotras la recomendamos porque al final es la que nos garantiza que tiene perspectiva de género y que cumple con los requisitos de los Real Decretos. Pero podría ser otra que vienen utilizando. Lo que pasa que ahí sí que vamos a tener que ver bien cómo se aplica la perspectiva de género a posteriori de la valoración. Ahí ponderamos factores y subfactores de la herramienta para cada puesto, hacemos las agrupaciones, vemos el mapa de puestos que sale de la herramienta. Todo esto estoy hablando sobre todo de la herramienta del ministerio, pero entiendo que otras también trabajan así.
y luego hacemos ahí una comparativa y análisis, ¿sí? Y revisamos y rectificamos. ¿Qué nos encontramos en el camino en estos pasos? Bueno, con respecto bueno, esto sí, lo importante de este proceso es que tenemos que cuestionarnos lo que se venía haciendo, ¿no? Esto es muy importante. Pero bueno, de lo que nos encontramos a la hora de conformar el equipo, bueno, suele pasar que no todas las personas que van a participar de este trabajo tienen formación en igualdad, entonces recomendamos que por lo menos haya una formación básica. Luego, que participen mujeres en el proceso. A veces pasa que recursos humanos suele ser un área feminizada, pero bueno, a veces pasa que no hay. Y luego también hay dudas, en este caso, con respecto a la comunicación a la RLT. En lo que tiene que ver con la valoración de puestos de trabajo, es algo que es un proceso que realiza la empresa, donde la RLT no participa, pero sí que se le comunica que se va a hacer este proceso y luego se le muestran los resultados para cotejar, ¿sí? Con respecto a la descripción de puestos, cosas que nos hemos encontrado en el camino, en las empresas con las que hemos estado trabajando y haciendo las valoraciones, la información desactualizada, tener descripciones de puestos de hace más de 10 años, manuales de funciones también, entonces hay que partir de esa base y actualizarlo, ¿no? Y revisar qué cosas se pueden hacer. Luego también comentaba Alicia como uno de los factores que afectan a las brechas de género, el tema de no tener la política retributiva por escrito, clara, especificados los complementos, cómo se aplican, en qué consiste cada uno, ¿no? El tema de la discrecionalidad. Luego, la necesidad de que participe gente en el proceso que tiene conocimiento de los puestos y poder ampliar esa información. Puede pasar, y nos ha pasado con alguna empresa, que cuando empiezan a definir o a describir el puesto, piensan en la persona que lo está ocupando. Y es importante diferenciar que hay que pensar en el puesto y no en las personas que lo ocupan en ese momento, ¿no? Que a veces tienen características o conocimientos o habilidades específicas de esa persona, pero que no necesariamente son requisito para ese puesto. Hacerlas de todos los puestos, como les decía antes, y bueno, luego tener cuidado con las discriminaciones que puede haber en las descripciones, que por ejemplo puede ser en el nombre del puesto. A la hora de nombrar el puesto, a veces nos pasa, ¿no? La empresa nos envía el registro retributivo con todos los puestos y están todos en masculino. Ese tipo de cosas hay que ajustarlas. Luego, asignar las funciones claramente para que no se le adjudiquen luego en la marcha otras funciones que no son del puesto, pero que las termina haciendo, porque una cuestión que también puede afectar mucho a las mujeres es el tema de los requisitos mínimos demasiado altos, ¿no? Cuando pido experiencia o cuando pido algunos conocimientos que son demasiado altos para que los cumpla una mujer, sobre todo en puestos técnicos, entonces eso, pensar realmente cuál es lo mínimo que necesito para que esta persona esté en este puesto. Y luego también, por ejemplo, otra discriminación por sexo que puede ocurrir al realizar las descripciones tiene que ver con las condiciones de trabajo, ¿no? Y aquí lo que suele ocurrir es que, si bien se consideran toxicidad, peligrosidad y demás en puestos masculinizados, no así en puestos feminizados, como puede ser limpieza. Entonces eso, tenerlo también en cuenta a la hora de describir. Y luego, ya en la valoración de puestos, las cosas con las que nos fuimos encontrando, bueno, por un lado es esto, ¿no? Al elegir la herramienta, si es una herramienta que la empresa ya tiene, ¿no? Que ya tiene la licencia y demás, suele ocurrir que no tiene perspectiva de género. El Real Decreto la acepta, la puedo utilizar y además si quiero hacer como un traqueo de lo que vengo haciendo, bueno, es lógico que la siga utilizando. Lo importante ahí es revisar que tenga perspectiva de género. Sí, aplicarla al proceso, digamos. Si voy a utilizar la herramienta del ministerio, tengo que tener el Office 365. Esto es importante porque no todas las empresas lo tienen y si no, no funciona. Es así. Así que bueno, es un requisito para utilizarla. Luego también tener en cuenta los sesgos de género al realizar la valoración de puestos, ¿sí? Aquí, claro, cuando valoro en la herramienta yo le tengo que ir aplicando a cada factor y a cada subfactor un nivel, una intensidad y demás. Y ahí, según quien esté haciendo el proceso, puede cruzarse el sesgo también, ¿no? Nos ha pasado que luego cuando vemos, por eso es importante lo que decía antes, ¿no? Hago las agrupaciones, hago el mapa de puestos y también a la hora de ver el mapa de puestos digo, esto tiene sentido, ¿no? Por eso el equipo liderado por recursos humanos, porque conoce la empresa y sabe, y entonces va a decir, bueno, tiene sentido que estos dos puestos estén en la misma agrupación,
no, acá hay algo raro, entonces tengo que volver a las valoraciones, revisar las puntuaciones, ver si hay algo ahí que valore más en un puesto masculinizado que en un puesto feminizado. Ese tipo de casos, ¿sí? Por ejemplo, nos pasa a la hora de valorar condiciones, que hay cuestiones que consideramos que son innatas, ¿no? De las mujeres, como, no sé, las relaciones personales, la comunicación, y ese tipo de cosas no es innato, o sea, esto es algo adquirido y entonces hay que valorarlo como corresponde. O, por ejemplo, en cuestiones de responsabilidad, ¿no? Se suele confundir jerarquía con responsabilidad, y ahí puede pasar que un puesto de coordinación que no tiene tanta jerarquía como una dirección tenga una valoración mucho más inferior porque no se está considerando el nivel de responsabilidad que tiene, ¿no? Ese tipo de cuestiones. También el tema de los esfuerzos físicos, ligado con lo que decía antes de los puestos de limpieza, por ejemplo, que no se consideran los riesgos. Bueno, tampoco se suelen considerar los esfuerzos físicos u otro tipo de esfuerzos como mentales o emocionales en puestos más feminizados, ¿sí? Esto con respecto a la valoración de puestos de trabajo. Voy a avanzar porque más que nada por la hora, pero un poco ya lo explicó Alicia, sí, pero lo importante de la valoración de puestos es que está evaluando la importancia relativa de los puestos de trabajo para la empresa, y que la idea es hablar de puestos equivalentes, ¿sí? Para una empresa, aunque sean puestos muy diferentes, pueden tener un valor similar o equivalente. Esto que les comenté de que es un proceso que lleva tiempo, no es algo que se hace en 2 semanas, entonces hay que dedicarle tiempo, y lo que termina sacando es una radiografía de la empresa y vemos dónde están las mujeres y dónde están los hombres en la estructura. Les traje algunos ejemplos de puestos distintos que finalmente cuando se hace esta valoración tienen un valor similar. Esto viene de una guía del gobierno vasco que se llama El trabajo de igual valor. Aquí, si la buscan en internet, es muy interesante. Tiene unos años ya, pero hacen un trabajo muy interesante sobre estas comparativas. Y, por ejemplo, estos puestos tienen el mismo valor, aunque quizás a priori pensaría la gente que no, ¿sí? Vigilancia en residencias para personas mayores, que suele ser un puesto feminizado, con personas encargadas de seguridad, que suele ser masculinizado. Supervisión en comedores escolares y supervisión en parques infantiles, o limpieza versus recogida de basura, ¿sí? Son casos que se han dado de puestos de igual valor, que tienen que equipararse las condiciones salariales. Hay otro caso, por ejemplo, en el Hospital Gregorio Marañón en 1985, lo cita esta guía, donde se pidió a la justicia que se evaluara el puesto de limpiadoras y el puesto de peones, feminizado, masculinizado. La sentencia del juicio tardó en llegar, primero se arregló en el convenio, pero finalmente lo que se decía era que sí, que eran 2 puestos de igual valor, aunque las mujeres, las personas que estaban en limpieza, que eran mayoría mujeres, estaban cobrando condiciones salariales diferentes. Finalmente se corrigió en el convenio, se cambiaron la categoría y los puestos tienen las mismas condiciones. Con respecto a la herramienta de valoración de puestos del Ministerio de Trabajo, bueno, lo que les decía, requisito indispensable del Office 365, es una herramienta que cumple con los requisitos del 902, está normalizado, o sea que aplica a cualquier empresa y a cualquier sector en principio, y también lo que tiene es la posibilidad de en cada agrupación de factores que tiene la herramienta añadir un factor otros, si la empresa considera que hay algo que es muy específico de la empresa y no está considerado en el resto de factores, entonces ahí se podría añadir. Hasta ahora no nos ha pasado, sí que hubo algún debate sobre algún factor que parecía que era muy específico de la empresa, pero finalmente se trabajó con los que estaban en la herramienta, ¿sí? Aplica a todos los puestos de trabajo y es importante que se haga sobre todos los puestos de trabajo, y lo que comentaba Alicia, es un método cuantitativo, ¿sí? y ponderado, entonces se asigna a cada factor y subfactor una valoración que lo que permite es corregir esos sesgos que podría haber inicialmente por sexos, ¿sí? Esto tiene la perspectiva de género incluida, que es lo que comenté antes, y
es bastante clara. Sí, ya terminó. Vale, y con respecto al análisis salarial, voy a pasar todo rápidamente. Bueno, partimos de la base del registro retributivo. Si no está hecho el registro retributivo, hay que pedir que recojan esa información, y ahí es donde nos encontramos con bastantes complicaciones a la hora de recoger la información, porque las empresas no lo tienen muy ordenado, algunas empresas, no todas. En muchas ocasiones ya nos está pasando, sobre todo este segundo año, en que ya traen el registro retributivo hecho por una auditoría, por su asesoría, digamos, con un formato similar al del registro retributivo, al de la herramienta del ministerio también. Ahí lo que nos falta, a veces lo que vemos que falta es la brecha total, o sea, se hacen las brechas por grupos o por puestos o por clasificación profesional, pero no la brecha total empresa, que es algo que hay que analizar, aunque las verdaderas brechas están en las agrupaciones, ¿no? Las que hay que revisar. Y también la dificultad está de la naturaleza de los complementos, de por qué se aplican unos y otros, en qué consiste cada complemento y qué nivel de discrecionalidad tiene o no, ¿sí? A la hora de analizar las brechas, perdón que acá voy más rápido, pero bueno, me hicieron seña, como les decía, analizamos la brecha del total empresa y luego de cada grupo donde hay hombres y mujeres en la agrupación, esa agrupación que salió de la valoración de puestos de trabajo, o bien, si no tengo obligación de hacer la valoración, se hace del puesto o de la clasificación profesional del convenio o de la agrupación que se consensúe con la empresa. A veces sucede que las clasificaciones profesionales de convenio incluyen puestos muy diferentes y se nota en el análisis. Cuando hacemos un primer análisis de las brechas, salen brechas raras y ahí empezamos a ver qué puestos están dentro y hablamos con la empresa y sí, hay puestos que tienen distinto nivel de responsabilidad, puestos que tienen distintos requisitos, entonces ahí tenemos que hacer otro tipo de agrupación y es lo que solemos hacer para ir cruzando los datos y no solo analizar con una variable, sino con varias, ¿sí? Revisamos las incongruencias y luego, bueno, presentamos los datos en porcentuales de cada agrupación y del total empresa, ¿sí? Tratando de explicar a qué vienen esas diferencias, por qué surgen. A veces puede suceder que hay brechas a favor de las mujeres, también las revisamos para ver qué está pasando. O sea, cuando el dato da en negativo en la herramienta del ministerio, son brechas a favor de las mujeres y ahí puede pasar que haya antigüedades, donde las mujeres tienen más antigüedad que los hombres en algunos puestos y eso puede afectar en positivo, pero bueno, eso también lo explicamos en el resumen. Lo importante también a la hora, que creo que es algo que también surgió en la conversación anterior, en la presentación anterior, es garantizar el anonimato de los datos. En ningún caso presentamos datos donde se identifique a una persona con su salario, por eso trabajamos mucho con las brechas más que con las medias y medianas en absoluto, y si hay una sola persona en algún grupo, ese dato no se muestra, ¿sí? En principio, bueno, les había traído aquí muestra de la herramienta. Esta es la herramienta del Ministerio del Registro Retributivo que usamos como base para la auditoría, ¿sí? También en casos de que no haya registro retributivo o que no haya algún dato, a veces utilizamos también herramientas nuestras con el Excel y otras herramientas para sacar los datos, ¿sí? Cuando has comentado que en el caso de que en un grupo haya un solo caso individual y no se saca, sí. Pero la norma dice que hay que ponerlos todos. La norma dice que no puedes excluir a nadie, ¿no? No, excluirlos no, lo que no haces es mostrar el dato absoluto del salario. O sea, si hay un grupo, en principio las agrupaciones que analizamos son las que tienen personas de ambos sexos. Entonces, si en ambos sexos hay una mujer y dos hombres, hasta si solo hay uno, da igual hombre que mujer, no tienes comparación. Ahí no puedo analizar brecha. Pero si hubiera en un grupo un hombre y dos mujeres, ahí seguro voy a mostrar solo el porcentaje, no voy a mostrar los datos, sí. Porque ahí sí que estoy... Claro, sí, ahí pongo el todo por sexos, ya sé quién es quién. Claro. Ya entendido. Vale. Bueno, hasta aquí, porque si no, no le va a quedar tiempo. Vale. No. Buenos días a todas, en este caso.
Bueno, a todas y a todos. Alicia y Andrea nos han puesto las bases y nos han explicado muy bien, además con mucho detalle, y desmenuzado todo lo que es la implantación del Real Decreto, ¿vale? Han explicado muy bien. Entonces, la mirada que vamos a poner ahora es como elevarnos un poquito más hacia arriba el nivel. Ya tenemos todos esos estudios. ¿Qué sería lo siguiente? Hacer una gestión de la retribución, ¿vale? Dar ese paso más alto y ver para qué realmente queremos y es bueno esta auditoría retributiva, ¿no? Y hacernos ciertas preguntas al respecto. Bien, entonces, cosas que vamos a ver. Dicotomía estratégica en este tema. ¿Para qué realmente en las empresas se puede utilizar esto o queremos utilizarlo? ¿Vale? ¿Qué queremos y qué necesitamos? ¿Cuáles son los baches más gordos que se están encontrando en las empresas? Temáticas comunes, ¿vale?, que aparecen en todas las organizaciones con estos temas y luego ya resultados concretos. Bien, entonces, primera parte. ¿Queremos aportar valor a nuestra empresa con esto? ¿Vale? ¿O lo que queremos es cumplir el expediente? Pues aquí hay empresas de todos los tipos, ¿vale? Nos encontramos que hay empresas que dicen, no, yo esto lo quiero utilizar para aportar valor a mi organización, y otros que dicen, mira, yo quiero cumplir el expediente y ya está, ¿vale? Entonces, cuando elegimos que aporte valor en la empresa, que es lo mejor que podemos hacer, dicho sea de paso, ¿qué cosas asientan esta legislación, ¿no? Yo cuando salió y la vi, la leí y dije, a las empresas les ha venido Dios a ver. Parecía que aquello era como, vamos, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué revolución? No sabemos muy bien de qué va, cómo lo vamos a hacer. Y como ha dicho Alicia, esto viene de 1951, la OIT, o 1947 ya había ingenieros definiendo sistemas de valoración de puestos de trabajo. Las empresas a nivel internacional utilizan estos sistemas para realmente gestionar la retribución, que es dar un paso más de todo lo que es el análisis, ¿vale? Entonces, claro, son sistemas que van mucho más allá de lo que es la retribución. Entonces, cuando una empresa decide que lo que quiere es aportar valor con esto a su organización, pues tiene que tener en cuenta que los aspectos a los que les va a ayudar va a ser para asentar pilares. Asentar pilares de la captación y la fidelización del talento, ¿vale? Porque todo este sistema, desde el principio hasta el final, ¿vale?, influye en ello. ¿Por qué? Como han dicho antes, el punto de partida es la descripción de puestos de trabajo. Una buena descripción de puestos de trabajo, al final lo que te dice es ¿qué necesito en mi organización? Y eso lo vas a utilizar para la captación. Pero luego para la fidelización. ¿Por qué? Porque en esa descripción está todo el desarrollo profesional de una persona, ¿vale? Entonces, llega ahí esa aportación de valor, ordena todo lo que es la estructura organizativa de una empresa que no tiene una descripción de puestos de trabajo, sin que sirva la descripción para encorsetar los puestos y a los profesionales y no darles capacidad de desarrollarse, ¿no?, y de aplicar todo el talento en la organización, pero sí que sirve para ordenar, ¿vale? Pongo ejemplos prácticos. Un gerente de una organización real, ¿vale?, de aquí de Pamplona, empezamos a hacer las descripciones de puestos, no tienen descripciones, y se encuentra con que estamos haciendo la descripción de una persona que ha sido adjunto a gerencia nombrado hace un año, ¿vale? En la descripción no sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer cuando estábamos haciendo la descripción. ¿Cuál es tu puesto? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿cómo haces esto? ¿Vale? Y decía, yo sé que tengo que hacer esto, ahora el cómo, pues no lo tengo claro. Entonces, cuando estuvimos definiendo todo lo que es el perfil, dice, ahora sí que sé lo que tengo que hacer. Habían pasado 9 años, o sea, 9 meses, 9 años, iba a decir, 9 meses desde el nombramiento, ¿vale? Y todavía estaba la persona pues viendo a ver cómo se hacía con el puesto. ¿Qué supone esto en una organización?
pues supone que hay personas, ¿vale?, que están haciendo, por ejemplo, puestos nuevos y que no lo desempeñan desde el principio con claridad, sino que pasa mucho tiempo hasta que se ubican. No, lo que nos interesa es que los profesionales cuanto antes definan ese puesto de trabajo y lo ejecuten, ¿vale? Porque van a aportar mucho más valor desde el principio. Entonces da mucha claridad. Cuando le llegó esta información al director general, dijo: este proyecto, por favor, que sea prioritario, porque creo que en esta organización pues tenemos muchas deficiencias e ineficiencias provocadas por no tener esta parte de descripción de puestos, ¿no?, o porque no estamos trabajando bien con ello. Bueno, pues eso es aportar valor, más allá de lo que es la parte del análisis, y ordenar, como he dicho, toda esa estructura organizativa dentro de una organización, ¿no? ¿Qué tiene que hacer quién?, que es tan importante. Además, ¿para qué sirven? Para todo el proceso de formación y desarrollo profesional y toda la gestión del desempeño. Es que va mucho más allí de todo lo que dice la norma. Y a más, ¿vale?, vamos a gestionar la retribución de las personas en la organización y vamos a gestionar el valor, además, que aportan esas personas en la organización. Con lo cual asienta todos los pilares de lo que es una buena gestión de recursos humanos y de gestión de personas. De entrada, así, de un plumazo, ¿vale? A partir de ahí, pues se aporta valor más porque al final hay una evolución en la gestión, ¿no? E incluso se puede llevar a toda la parte de responsabilidad social empresarial, ¿vale? Porque ser una empresa socialmente responsable significa también trabajar todos los temas de igualdad, ¿vale? Luego profesionaliza toda la gestión de recursos humanos y la integra dentro de la organización, y además la empresa toma el control, ¿vale? Porque no nos podemos y no podemos obviar que toda esta parte del sistema retributivo es una parte en muchas organizaciones negociable en el convenio colectivo, ¿vale? Por un lado. Y por otra parte, porque todo lo que está fuera del convenio colectivo son salarios convenidos, que se dice acuerdos individuales, ¿vale? Y ahí una empresa tiene que saber cómo argumentar por qué a una persona se le paga un salario y por qué a otra persona se le paga otro salario, ¿vale? Tiene que haber una equidad interna salarial en todos los niveles de la organización, y si subes un nivel, además puedes tener ese análisis de competitividad con las empresas del entorno, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa si cumples la norma y quieres cumplir el expediente? Pues al final, pues que cedes el control, ¿vale? Nos encontramos en las empresas que al principio, pues eso, deciden cumplir el expediente, y cuando se ponen a negociar en la comisión negociadora todo el tema del plan de igualdad y toda la auditoría retributiva, pues la parte social toma una posición fuerte y empiezan los problemas, ¿vale? Con lo cual, pues hay que tener en cuenta siempre esto, ¿vale? ¿Qué más te puede pasar? Pues que incrementas los costes. O sea, algo que metes que realmente supone esfuerzo en una organización, suponen horas de trabajo, supone todo un proceso que tienes que hacer para que no te sirva, pues la realidad es que al final se convierte en un coste, ¿vale? Y no tiene entidad en la propia organización, no tiene entidad propia en la organización, y lo que puede transmitir es más desmotivación, porque hay personas que lo tienen que gestionar, hay personas que se pegan con la pared de los sindicatos, cómo tengo que hacer todo esto. Es un proceso muy complejo al final y puede generar incluso desmotivación, con lo cual hay que tener cuidado, ¿vale? Y además, por cuarta vez, puede haber un efecto boomerang. ¿Y qué es el efecto boomerang? Que algo que nos parece que decimos vamos a cumplir con la norma, pues puede provocar desconfianza de los empleados, porque no sé cómo me estás pagando y si me estás pagando conforme a mi responsabilidad. Porque ya no a las horas que trabajo, sino lo importante que me pagues es por la responsabilidad que yo estoy ejerciendo en mi puesto de trabajo, independientemente de si eres hombre o si eres mujer, ¿vale? Si quitamos los hombres y las mujeres, lo importante aquí es que se pague por responsabilidad,
Ya está, ni mujeres ni hombres. Que ahí sea algo objetivo, justo, con una herramienta que sea potente y que realmente pueda justificar que esas valoraciones de puestos pues son objetivas y son acordes a la responsabilidad, ¿vale? Bien, ¿para qué utilizamos los planes de igualdad? ¿Vale? ¿Habéis oído esto, la historia de la catedral? ¿Vale? Si estoy construyendo una pared o estoy construyendo una catedral, ¿la conocéis? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues la voy a contar en un momento porque esto es muy sencillo. Pues iba una persona haciendo el Camino de Santiago, ¿vale? Y en esto que iba paseando por allí, pues encuentra una construcción, ¿vale? En esa construcción, pues dice, voy a preguntar a ver qué es esto, ¿no? Y entonces ve a una persona y le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Y le dice, pues yo estoy construyendo una pared, ¿vale? Sigue por la obra y dice, bueno, pues aquí esto, pues no sé. Ve a otra persona y dice, oye, pero ¿tú qué estás haciendo realmente? Y le dice, pues yo estoy haciendo una construcción que tiene, va a tener 400 metros cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pues muy bien, estaba todavía un poco perdido el señor aquel. Y nada, sigue dando una vuelta y dice, se encuentra otra persona y le dice, ¿y tú qué estás haciendo? Y le dice, yo estoy construyendo la mayor catedral del mundo. Las tres personas estaban poniendo ladrillos, ¿vale? Las tres. Pero cada uno tenía una visión del trabajo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, al final esto es lo mismo, ¿vale? Yo puedo estar cumpliendo la norma o realmente puedo estar haciendo que mi empresa sea reconocida en el sector o en la zona en la que trabajo o por mis propios trabajadores, porque elevo mi mirada y lo que quiero realmente es construir algo mayor, ¿vale? No tiene nada que ver la perspectiva que unos utilizan. Y no hay mejor ejemplo que pasar a lo que es la práctica en las empresas. Y os traigo pues algunos testimonios de clientes nuestros que hemos trabajado todo este proceso y que han decidido realmente decir, yo quiero que esto aporte valor a la empresa. Tenemos el de Mario. Mario es CEO de AIT, ¿vale? AIT es una empresa que lo que hace es construye máquinas para el sector agroalimentario, ¿vale? A nivel internacional. Y entonces le hicimos estas preguntas, ¿no? ¿Por qué decidiste hacer un proyecto que va más allá del cumplimiento de la ley y que aporta valor a tu empresa? Y nos dijo, pues esto es un enorme reto para las empresas, ¿no? Por mejorar la percepción que tiene la sociedad de nosotras, de las propias empresas. Colocar a las personas y a toda la sociedad en el centro de nuestro interés. Las empresas debemos generar beneficios y es la única manera de mantenerse vivas. Y los resultados económicos son un medio y que el verdadero fin está en nuestras personas y el empoderamiento de nuestro equipo, ¿no? Cuando realmente tienes esa perspectiva de elevarte a un nivel superior, ¿no? De ver esa catedral y no ver que estoy poniendo ladrillos y quedarme un poco en esa base teórica y práctica o de implantación, pues realmente aporta mucho más, ¿no? Y entonces, ¿para qué te ha servido realmente una auditoría retributiva, ¿no? ¿Qué análisis hiciste de todo esto? Pues Mario nos dijo, pues he hecho una reflexión y una clarificación de todo el organigrama, hizo la clasificación profesional y todo lo que era la descripción clara de los puestos de trabajo y responsabilidades, ¿no? Además de meter el análisis de todo lo que es la equidad interna, ¿vale? Incluyó la equidad externa, con lo cual tenía toda la información para poder gestionar bien la retribución dentro de su organización a todos los niveles, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Tenía claridad de cómo estaba pagando en su organización, si estaba pagando mucho, si estaba pagando poco con respecto al sector. Se posicionó, tomó la decisión de posicionarse donde ellos querían pagar, y nosotros queremos ser una empresa que pague en estos niveles, y a partir de ahí empieza todo el proceso de gestión retributiva, ¿vale? Y definieron esa política retributiva clara, ¿no? ¿Qué tengo que pagar? ¿Dónde tengo que pagar? ¿Cómo quiero pagar? En los distintos niveles, sin tener en cuenta ni si soy hombre ni si soy mujer, simplemente utilizando toda la parte objetiva, ¿vale? Eliminando de un plumazo toda la discriminación. Entonces,
¿Qué quieren y qué necesitan las empresas? Pues la idea es que siempre quieren cumplir la normativa. De hecho, de entrada tienen que cumplir la normativa, entonces vienen por ahí. Pero ¿qué necesitan realmente? Lo que necesitan es un sistema, ¿vale? Entonces, otra vez nuevamente os traigo un ejemplo práctico, porque como era de la teoría a la práctica, ¿no? Pues os traigo un ejemplo práctico. Esta es Idoia, responsable de recursos humanos de Agenor, mantenimientos, y esta perspectiva que os traigo es un poco diferente a la de Mario, ¿no? Entonces, ¿qué queríais? Y ellos lo que querían era al final que hubiera una alineación con los objetivos de Agenor. Sabían que había una norma, que se trataba de la retribución, pero era como, bueno, yo quiero que esto se alinee con los objetivos de mi empresa, ¿no? Por supuesto, adaptándonos a la norma, porque todas las empresas al final tienen que adaptarse a las normas, ¿vale? Y es así, tienen que ser responsables, que les acompañara en la implantación de proyectos de una forma integrada, de proyectos en recursos humanos de una forma integrada, con un equipo además que tuviera conocimiento de la norma y experiencia en el campo de recursos humanos, porque como os he dicho es mucho más que solo la parte de la valoración de puestos o la descripción de puestos, y luego esa adaptación a la empresa en concreto, ¿no? Porque es verdad que la generalidad, tú tienes una normativa y luego cuando la implantas y la traduces para llevarla a las empresas, pues es verdad que cada empresa tiene lo suyo, aunque en el fondo todas son comunes y todos tienen los mismos problemas, pero hay que adaptarla. Bien, entonces, ¿qué valor le aportó el sistema de gestión retributiva igual valor? ¿Vale? Que nosotros diseñamos desde el principio de la norma. Como profesional de recursos humanos, aquí lo vamos a ver por diferentes vías. Como profesional de recursos humanos, ¿qué le aportó? Pues planificar y ejecutar el proceso como proyecto propio del departamento. Dijo, esto es un proyecto de recursos humanos y esto yo lo tengo que implementar, ¿vale? Y es algo que me va a ayudar. Seguir creciendo en mis responsabilidades, porque al final es verdad que cuando haces un todo integrado, si bien es cierto que tienes que ir haciéndolo poco a poco, al final, ¿qué le pasa al profesional de recursos humanos? Pues que crece como profesional, tiene más herramientas, tiene más conocimiento y puede gestionar mejor la organización, ¿vale? Y sobre todo, y aquí hacía mucho hincapié, la visión estratégica, ¿vale? Si lo vemos como algo puntual, como una herramienta concreta, que la dejamos ahí y simplemente nos quedamos, por ejemplo, en ver esos análisis y dónde están las brechas salariales que tan importantes son, está muy bien. Pero ¿esto para qué nos sirve? O sea, ¿cómo nos ayuda a conseguir la estrategia de nuestra empresa? ¿Vale? No es algo puntual, sino que tiene que convertirse en algo estratégico. Y visto así, te da mucha más perspectiva. Para la función de recursos humanos, bueno, pues hacer sencillo lo complejo, ¿vale? Y resolver la complejidad que le suponía a ella toda esa gestión diaria de recursos humanos, sobre todo en la parte de la gestión de la retribución. Cuando empiezas a crecer en una organización, esto es clave. Los trabajadores al final, ¿por qué trabajan? Pues decimos que por dinero en principio, ¿vale? Y luego ya viene el desarrollo profesional, pero el dinero en principio. Y es verdad que tener una buena gestión retributiva da mucha tranquilidad tanto a los empresarios como a la organización, ¿vale? Y luego, por la parte también para la empresa, ¿no? O sea, para Agenor, ¿qué supuso esto? Pues la integración y la participación del equipo a nivel nacional. Está en una empresa que tiene 17 centros de trabajo, son de aquí de Navarra, están en Tudela, tienen 17 centros de trabajo y al final es como que lo tienes que hacer con todos. Y la complejidad de gestionar 17 convenios o de gestionar la retribución, que no pagas lo mismo y no se cobra lo mismo en Andalucía que en Navarra. Entonces esto es una complejidad más amplia, ¿no? Entonces, toda esa integración y ese trabajo en equipo con la participación de todas las personas, pues supuso un avance, ¿no? Y luego la comunicación transparente. Al final, cuando tienes un sistema sólido, ¿vale? Puedes comunicar transparentemente a las personas lo que os he dicho antes, ¿no? Una parte tan importante de por qué tú estás cobrando lo que cobras, ¿no? Y no cobras ni más ni menos.
y luego aumentar el trabajo en equipo. Fijaros cómo va creciendo, ¿no?, el hecho de entrar de un análisis de datos, cómo ese subir de nivel lleva incluso a aumentar ese trabajo en equipo. Y luego la parte de claridad para gestionar la retribución, ¿vale?, que para ellos tan importante era. Los baches con los que nos encontramos en todas las organizaciones al implementar esta metodología, todo el proceso de negociación, ¿vale? La negociación en las empresas es una de las cosas más complejas que hay en recursos humanos, ¿vale?, y a nivel de, vamos, o sea, y de repercusión que tiene. Es complejísimo. Y esto es complejísimo. Hay empresas que está resultando muy sencillo, ¿vale?, pero hay empresas que está resultando muy complejo. He trabajado en empresas en las que a 7 días de pasar un año, de llegar al punto de llevar un año en la negociación del plan de igualdad, ¿vale?, a 7 días hubo un planteamiento de la empresa de o avanzamos y firmamos, o este plan se publica sin tener el acuerdo, ¿vale? Porque es que a veces se enquistan las cosas, pero por cosas, no sé, como que falta una coma o un punto. Es que, ¿y por qué? Porque es verdad y que los sindicatos y los representantes de los trabajadores pues están cogiendo mucha fuerza con esto y a veces no están facilitando incluso esas negociaciones, cuando todo el sistema está claro, cuando ves cuáles son los resultados, cuando hay transparencia, estás contando pues cómo son los datos. Claro, quiero saber de dónde salen las medias y las medianas y quiero ver el listado de personas individuales. O sea, pues no puedes ver el salario de cada una de las personas. O sea, si tú aseguras que ese registro retributivo es igual y está equiparado al 190 de tu organización, o sea, estás asegurando que tienes una información fiel, ¿vale? Estamos diciendo que si hay una persona como habéis dicho antes, que si hay una persona sola, que solo se ve su salario, no vamos a poner ese salario, porque ¿qué queremos saber? ¿Queremos gestionar bien o queremos saber qué cobra quién? Hay que empezar ahí también a delimitar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo más complejo que se está teniendo desde el llamamiento a los sindicatos, ¿vale? Cuando hay empresas que no tienen representación sindical o cuando hay empresas que en unos centros tienen representación sindical, en otros no. Toda esa parte de la constitución de la mesa negociadora es una de las cosas más complejas y luego en sí mismo la propia negociación, porque es verdad que bueno, a veces se está utilizando esa mesa de negociación para aspectos que demandan en el convenio colectivo y entonces hay que saber también distinguir esto y llevar. Puy dice aquí que sí. Exacto. Exacto, así es. Entonces hay que establecer muy bien las normas, decir cuáles son nuestro reglamento de funcionamiento y qué cosas y qué aspectos se ven en este momento y qué aspectos no se ven en este momento. Y ya está, y redirigirlo a donde haya que redirigirlo, ¿no? Lo mismo que mezclar aspectos higiénicos con responsabilidades, ¿no? Una cosa son los aspectos higiénicos de los puestos de trabajo, que toda esa parte entra mucho todo lo que es prevención de riesgos de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Y eso tiene ahí un peso muy importante. Y luego lo otro es la responsabilidad de mi puesto y eso cuánto vale, ¿vale? Y ahí hay que tener cuidado también, porque se entremezclan muchos aspectos que son independientes, pero que si los cruzamos, pues al final terminamos desvirtuando todo lo que es el proceso de retribución a igual valor, ¿vale? Bien, bueno, nos parece que todos somos diferentes en una empresa, cada empresa viene con lo suyo y cree que es un mundo, su situación, pero en el fondo, pues todas las empresas al final están teniendo los mismos problemas, ¿no? Entonces, y realmente cómo lo están afrontando, pues al final conociendo muy bien, ¿no? Pues con ayuda de personas o entidades o consultoras
como nosotras, que al final conocen la materia, trabajan de forma profesional y se flexibiliza todo el trabajo adaptándolo a la empresa, ¿no? Y esto es lo que nos decía Mario y lo que habitualmente nos dicen nuestros clientes y todas las empresas con las que estamos trabajando y hablando en definidas cuentas. Entonces, ¿qué es lo común para todas las empresas que estamos viendo? Pues mirad, en el registro retributivo es A, B y C, la configuración del registro. Esto es lo más complejo, que los datos sean correctos, que los datos que nos dan los programas informáticos sean correctos, porque cuando entras a analizarlos por A, por B o por C no salen correctamente, ¿vale? Entonces hay que indagar mucho en que los datos sean los correctos. No vale dar la tecla, el programa informático me está dando el informe, porque cuando entras, ¿no?, y haces como las hormiguitas, esos informes pues no están saliendo del todo correctos. Entonces, importante eso. Las agrupaciones, también importante. Ahí está habiendo un caballo de batalla, porque la dirección general normalmente está en una agrupación que está solo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos en el siguiente nivel? ¿Lo ponemos en el nivel de arriba, en el de abajo? ¿Cómo hacemos todo esto? No ponemos nada, lo ponemos sin datos, sin números. Bueno, pues ahí está habiendo disparidad. Los conceptos de las nóminas. Hay mucho descontrol en el concepto de las nóminas, o sea, cómo se están pagando las nóminas. Hay conceptos que se repiten, conceptos que no están definidos, conceptos que se utilizan un mismo concepto en una nómina, pero que retribuye distintos conceptos retributivos. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer. Entonces, una de las acciones que están saliendo en todos los análisis retributivos es definir esa estructura salarial y ordenarla, ¿vale? Con lo que todo ello supone a veces de negociación, con este caso con el comité de empresa incluso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que hacer. La estructura salarial tiene que estar bien definida, tiene que estar bien ordenada, y no es que esté bien hecha, sino que los trabajadores tienen que saber cómo es su retribución y por qué le están retribuyendo, ¿vale? La política retributiva es algo pues que también hay que definirla y hay que ordenarla, ¿vale? Y la integración de todo ese sistema en la gestión habitual de recursos humanos, ¿vale? Incluido tener el ojo y ver qué está viendo, si hay brechas salariales. Como resultados, venga, pues un poquito más de práctica. Tenemos aquí a María, en este caso, y a Cristina, de Free Navarra, lo que ahora es Linach. Y ellas al final ejemplos, les pedíamos de ejemplos, ¿no?, que habían implantado de acciones después de hacer todos estos análisis retributivos. Pues mirar, pues hicieron comunicar el plan estratégico, ¿vale?, a la plantilla Free Navarra, que a veces decimos, pero esto tiene que ver con la igualdad. Pues sí, porque si es estratégica y le has puesto el foco en cómo esto va a impactar en la estrategia de mi empresa, al final la comunicas. Y eso lo que hace es que las personas aumenten sentido de pertenencia, porque tienen más información de la organización y porque pueden trabajar construyendo una catedral y no poniendo ladrillos o construyendo paredes. Hicieron también un plan de comunicación con perspectiva de género y énfasis en la participación de la plantilla y la escucha a las personas, algo tan importante. Implantaron una entrevista de evaluación del desempeño, porque no nos olvidemos que al final la retribución no es A. O sea, todas las personas no cobran lo mismo porque tengan los mismos puntos, ¿vale? Y no tienen por qué cobrar lo mismo, porque siempre hay márgenes, y siempre hay márgenes en favor del desempeño, controlados, ¿vale?, definidos en la política, pero sí que tiene que haber un margen de desempeño, porque todas las personas no trabajamos igual y no desempeñamos igual. Entonces no sería justo que personas que tienen desempeños excelentes, con un nivel de valoración de puesto similar, tuvieran la misma retribución. Entonces, de base sí tienen la misma retribución, pero luego a desempeños excelentes pues también la posibilidad de cobrar algo más, ¿vale? Y de ahí la entrevista de evaluación del desempeño y la medida de la aportación de valor de las personas.
Luego, dar a conocer el modelo de clasificación de puestos de trabajo a toda la organización, ¿vale? Y su puesto individual, que no lo conocían, y hacer un manual de acogida y un plan de acogida, ¿no? Además de un protocolo de promoción interna, que como bien ha dicho Alicia antes, pues tiene su repercusión, ¿vale? Lo más ventajoso que nos decía Idoia es considerar la igualdad dentro del marco de responsabilidad social empresarial, algo básico, y Mario al final decía, una de las cosas que te dice la norma es la comunicación del plan de igualdad y la transparencia, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho, ¿no? Y lo que, hablando con Mario de esto y en esa integración que hemos visto al principio que él quería conseguir en su organización, con esa aportación de valor, él hizo una jornada de comunicación estupenda, que trabajó con toda la organización un día, ¿vale? Se juntaron para ver todo el resultado del plan de igualdad, cuáles eran las acciones, la participación que iba a haber. Hicieron, además utilizamos el día para hacer un juego, ¿no? Una sesión, digamos, de conexión de equipo, de definir los valores de AIT en ese momento, y terminó con una comida y un rancho de todos, que al final la verdad es que fue una experiencia buenísima, y lo que hace también pues toda esa parte de integración, ¿no? de lo que es la igualdad, llevarla a un punto y a un nivel superior. Y si tenéis alguna pregunta, pues hasta aquí llega mi presentación, ¿vale? Y ya está.